Previamente, en Nurture, Porter Robinson se cuestionaba el valor emocional de la fama que su primer álbum le trajo, cayendo en un severo bloqueo creativo que lo privaría de lanzar nuevo material, debido a la presión que significaba igualar o superar aquel clásico del EDM. Una serie de experiencias y reflexiones serían necesarias para que nuestro artista supere finalmente aquella dificultad, por lo que hoy en Inner EDM analizaremos las 8 canciones restantes de Nurture, en las cuales veremos plasmados aquellos sucesos. Because like, what had I done my whole life to that point? It was like, write these love letters to these little obsessions. That's the real writing on the wall. It's like, you need something new to love, so that you can write that love letter to it. Yeah, this was like me learning to love real life again, I guess. Esta sexta canción nos presenta una balada con escasos elementos electrónicos, que una vez más recurre a la naturalidad de instrumentos para ponernos en un escenario íntimo que representa el primer paso que dio Porter para salir de su aislamiento y con ello poco a poco salir de su depresión. Ya que esta canción nos narra la reconexión emocional de Porter con su familia, presentándonos una dinámica entre la voz artificial y la natural, las cuales nos dibujarán esta conversación entre madre e hijo. Tomando lugar un tiempo después de los eventos de Get Your Wish, este track puede estarnos relatando una visita que nuestro protagonista hizo a la casa de sus padres, en donde después de volver a cenar con ellos en mucho tiempo, Porter termina quedando a solas con su madre, lo que da pie a aquella conversación en la canción. La madre, en medio de un cúmulo de emociones al ver a su hijo después de meses y al escuchar de su boca las experiencias tan desoladoras por las que pasó esta última temporada, acompañadas seguramente de relatos acerca de los gajes de la vida adulta, observa lo mucho que este creció, dándose cuenta que el tiempo pasó volando, y con nostalgia recuerda en el primer verso la primera vez que lo sostuvo en sus brazos. Tras un largo rato conversando, Porter pudo notar que su ausencia, su ansiedad y su descontento consigo mismo y su trabajo no solamente fue nocivo para él, sino que para sus padres también, al verlo tan infeliz recientemente, ya que una de las cosas más difíciles de ver para un padre es que el niño que tanto ama aprende a odiarse a sí mismo, siendo algo desgarrador ver esta hermosa creación que has hecho no encontrar nada más que infelicidad. Esta revelación cayó en Porter como un balde lleno de agua fría, por lo que lleno de remordimiento y con una voz quebrada le susurra a su madre. Y la madre, en respuesta al pequeño colapso emocional que su hijo está experimentando, lejos de recriminarle por haberse obsesionado con la música y haberse aislado, con una sonrisa y un tono maternal le dice a su hijo que no se preocupe, ya que reafirmándole que sin importar cuáles sean los problemas que lo achaquen o cuánto tiempo pase, ella como madre siempre estará presente para él, acompañándolo en sus días más bajos y siempre velando por su bienestar y felicidad. Ante las hermosas palabras de su madre, nuestro artista se siente reconfortado y despeja por un momento en su cabeza esa nube de pensamientos negativos para dar espacio a un sentimiento que hace mucho no experimentaba, el cual es ese aprecio por las cosas cercanas y más sencillas que puede tener una persona, como ser el amor maternal en este caso. Esto que les relaté es de suma importancia, ya que en esta canción y con esta conversación se sembrarían las primeras semillas que contribuirían a ese crecimiento del que tanto hablamos en la primera parte del análisis, ya que como les mencioné hace unos segundos, Porter no solamente reconectaría con su familia, sino que también empezaría a reconectar con esos pequeños destellos de felicidad que solamente la realidad te puede traer. Esa realidad que por mucho tiempo nuestro artista cambió por paisajes imaginarios y que ahora es el emblema de esta nueva etapa.
Con todo esto analizado, y antes de seguir indagando en el crecimiento personal de nuestro artista, el álbum hace un paréntesis, llevándonos una vez más al pasado, al inicio de todo, con una canción que en toda su duración nos expresará los sentimientos que invadían a nuestro protagonista las veces que fracasaba al momento de hacer música. And very, very quickly, I realized that I just could not make anything good at all. Esta séptima canción es la más extraña en todo el proyecto, y una que muchos tienden a catalogar como su menos favorita, cosa bastante comprensible a decir verdad. Y es que si bien antes en el proyecto tuvimos canciones con secciones un tanto rítmicas, siempre terminaba apareciendo uno o varios elementos que aterrizaban esta falta de dirección, dándonos como oyentes una especie de alivio sonoro. En cambio, aquí en Dulcite tenemos un constante sentimiento de agobio, impotencia y cortes abruptos que no hacen más que crear una sensación incómoda al escucharlos. Y créanme, tiene todo el sentido al ser la viva expresión de la manera en la que Porter percibía su música durante esas sesiones de estudio fallidas. Pero para una mejor comprensión de esta interpretación mía, vayamos analizando la canción parte por parte. En esta primera sección del track, tenemos una melodía que por momentos nos da la impresión de que va a despegar, dotándonos de un pequeño sentimiento de esperanza, el cual rápidamente se desvanece, reemplazado por una melodía un tanto glitchy, probablemente haciendo alusión a las ideas que rápidamente fueron descartadas por Porter al no ser ideas lo suficientemente sólidas para nuestro artista. El sentimiento de glitch y descontrol se intensifica ante la ausencia total de una melodía. En su lugar tenemos una variedad de sonidos y kicks errantes, que suenan de manera parecida a cuando una persona se encuentra probando un conjunto de samples, ya sea en FL Studio o Ableton. Esto puede denotar la inseguridad que invadía a nuestro artista cada vez que iba al estudio a tratar de hacer música, quien por más que lo intentaba literalmente de todo, jamás se sentía satisfecho. Esta sección caótica, curiosamente, no se corta. De hecho, va creciendo, y con ello tomando una dirección mucho más agresiva, representando seguramente los sentimientos de frustración y hasta enojo que Porter sentía ante esa pared que se formaba entre él y su música. Entre todo este desorden se cuelan de vez en cuando vestigios de secciones melódicas que intentan en vano aterrizar estas ideas, haciendo alusión a la tenue esperanza que Porter aún mantenía hacia la idea de algún día recuperar sus talentos, y que, spoiler, será el tema principal de una de nuestras próximas canciones a analizar. Then, every day, I was going into the studio with the intent to dispel that. I was going into the studio thinking, today's the day I have to prove I can make music again. And for anyone who's done anything creative, you know that is a recipe for disaster. Contra todo pronóstico, la canción de repente corta todo el caos para presentarnos una sección extrañamente melódica, pero que se siente extraña. Y es que para este punto en el álbum, nosotros como espectadores tenemos bien establecido el concepto de melodía como un recurso que nos transmite alivio, felicidad o esperanza. Todos ellos sentimientos positivos, que venían acompañados de un piano para nada procesado y totalmente orgánico. Y es precisamente por esto que esta sección melódica se siente completamente desconocida para nosotros como espectadores, ya que se nos reemplaza ese piano natural y poco procesado por uno que tiene aplicado uno o varios filtros que lo hacen sentir lejano y desconectado, dibujando así un paralelismo entre nuestro artista y su arte. Todos estos sentimientos negativos fueron los que dieron origen a ese escenario dictaminado por la melancolía y el erotismo que se nos presentó en Get Your Wish. Por esto mismo es que esta canción para muchos es como la oveja negra en el álbum, porque representa una dicotomía en el mensaje positivo y esperanzador que Nurture nos quiere transmitir. Sin embargo, fue una semilla necesaria para que esta percepción tan lúgubre que tuvo Porter sobre su arte y la realidad misma empiece a cambiar. Y ahora sí, con este flashback ya analizado, podemos retomar nuestro análisis del presente, en donde ya fuimos testigos de la primera experiencia que reconectó a nuestro protagonista con la parte colorida de la realidad. Y es que en medio de este redescubrimiento, en esta filosofía de vida, que un nuevo personaje
y un nuevo sentimiento llegarían a la vida de Porter. I wish that I could spend forever with the person I'm in love with. So take a long time. All the world is lucky to be yours. Esta octava parada en el álbum nos ofrece de nueva cuenta una balada electrónica muy emotiva, tan similar y a la vez tan distinta a lo que teníamos hace 2 canciones con Mother. Y es que esta canción, a diferencia de la antes nombrada, se construye en base a una instrumentación minimalista, que consta de un loop percusivo y esta recurrente melodía de piano. En un livestream hecho en VRChat hace un par de semanas, Robinson explicó que la razón de esto es porque quería salir de su zona de confort, debido a que la mayoría de sus canciones presentan grandes cambios entre secciones, y el hecho de ser una que mantenga casi la misma estructura en casi toda su extensión se sintió fresco para él. Con esto que les menciono podría parecer que el track se hace monótono rápidamente, pues es todo lo contrario, ya que el contenido lírico que tenemos en esta ocasión es muy dinámico al saltar constantemente entre 2 emociones adversas. Y es que por un lado se expresa el sentimiento de amar y estar agradecido por la presencia y el impacto de una persona especial en tu vida, a su vez que denota un temor constante por perder a esta persona, debido al paso del tiempo y a nuestra condición como seres mortales, en donde la garantía de vivir una eternidad con tu persona amada no es más que una utopía. De esta manera, Porter nos dice en el primer verso de esta canción cómo este miedo a la muerte pasó de ser irrelevante para él a ser casi una constante en su mente, desde que conoció a una persona en particular. Feel so stupid, 'cause I wasn't scared of this before. Since I met you, I don't wanna die, no. La persona a la que nuestro protagonista se refiere no es nadie más que su prometida Rika, con quien lleva una relación de casi 4 años, y que como si fuera obra del destino, llegó a su vida en ese punto emocional tan bajo del que ya fuimos testigos un par de canciones atrás. La presencia de Rika en la vida de Porter sería mucho más importante de lo que puede parecer a simple vista, ya que aparte de ser un soporte emocional para nuestro artista en esa época lúgubre, impactó positivamente en su filosofía de vida, la cual, recordemos, estaba regida por una constante incertidumbre hacia lo que pueda traerle el futuro. Sabiendo esto, ahora sí podemos hablar del coro de la canción, en donde Porter espera que Rika viva mucho tiempo, porque hace del mundo un lugar mejor. Él está diciendo que ella es tan grandiosa que todo el mundo se beneficia de su presencia. Todo y todos con los que entra en contacto tienen suerte de tenerla cerca. So take a long time, 'cause all the world is lucky to be yours. I know. En la segunda mitad del primer verso, Porter retoma esta idea de que el tiempo se le venga encima, en donde él cree que este nunca será suficiente para poder experimentar todos esos sentimientos al lado de Rika. La ama tanto que siente que conocerla solamente una vez no es ni será suficiente. Y finalmente, en el segundo verso, vemos una actitud un tanto resignada por parte de Porter, en donde se nos da a entender que por mucho que esté consciente de que pensar por adelantado en el final no le suma nada, tampoco puede evitar entristecerse ante la idea cada vez que ésta se manifiesta. Dejando de momento este arco sobre el miedo hacia el futuro con un final abierto. Y digo esto porque en Look at the Sky vemos a un Porter completamente optimista y despreocupado respecto al porvenir. El cómo pasamos de una mentalidad a otra será lo que conoceremos en un par de canciones más. Pero antes debemos analizar la novena canción en el disco. Y es que hasta ahora las experiencias de las que hablábamos en las canciones involucraban a una o más personas externas. Sin embargo, Porter aún tenía cuentas pendientes consigo mismo. Y no es hasta nuestro próximo track que nuestro protagonista finalmente puede hacer las paces con sus demonios internos. Llegamos a una de las canciones más cruciales en todo el proyecto, ya que se trata de un punto de inflexión en donde las experiencias y reflexiones que Porter mantuvo a lo largo de los tracks del disco juegan un papel en el cambio de mentalidad definitivo que permitirá que nuestro artista
descubra una nueva versión de sí mismo y con ello dejar atrás a sus demonios, ya que mente y corazón, voz procesada y humana respectivamente, tienen una última gran discusión, donde ambos le dicen al otro todo lo que se guardaron y reprimieron. Todo esto parte de analizar las consecuencias que tuvo esta dura actitud autocrítica que los atormentó todo este tiempo. Por lo que en el primer verso, la voz natural toma las riendas de la discusión, reclamándole a su contraparte artificial por haberse dejado intimidar por las críticas que recibía, y con ello tornándose en una versión insegura y frágil de lo que antes se suponía que era su voz de la razón, su subconsciente. En la segunda mitad de este monólogo, el ente que representa el corazón de nuestro artista toma una postura extremista respecto a su complemento artificial, poniéndolo como su enemigo, el que con su inseguridad no le dejó cumplir sus sueños, por lo que el corazón, cansado de esta situación, decide lanzar la toalla, tirando por momentos aquella meta de volver a hacer música por la borda, ya que en su punto de vista ya no tenía sentido seguir intentándolo una y otra vez si siempre iba a existir este sentimiento de inconformidad hacia su trabajo. En respuesta a las duras palabras de la voz humana, el ente que representa la mente le dice a su otra parte que sabe que él la ve como la piedra en el zapato cada vez que quiere hacer música, que de su parte espera palabras de ánimo y no inseguridad. Para finalmente rematar la discusión con su ex compañero humano, al hacerle dar cuenta que aquellas críticas y palabras desalentadoras no venían del exterior, sino que de él mismo. Y después de decir esto, por momentos, la voz artificial recupera su anterior característica, la cual es la de la voz de la razón. Ante esta revelación, Porter se sumerge una vez más en sus recuerdos, tratando de buscar algo que pueda refutar lo dicho por su mente, pero en su lugar encontraría memorias de él mismo, imaginándose una discusión en Twitter con alguna persona que odiaba todo lo que hacía, para que al final del día, este presunto hater termine siendo él mismo, expresándose lo que más temía escuchar. There came a point where I would be sitting in the shower for like 30 minutes, not with my phone, but basically engaged in an imaginary argument on Twitter with like somebody who was dragging me or whatever, like defending myself. And like I eventually realized like, wait, this is all internal. Like this person who's like dragging me is myself and the thing I'm afraid of hearing, you know? Al seguir explorando aquellas memorias, nuestro protagonista se da cuenta que esos escenarios ficticios que se creaba terminaron carcomiendo su proceso creativo, ya que según él nos cuenta en la entrevista con Zack, se la pasaba revisando casi obsesivamente cada detalle presente en su música que pueda disgustar a aquel hater de Twitter, quien ahora, en su subconsciente, tomaba la forma de un estricto crítico de música. Y toda esta escena nos es narrada por la voz artificial en el segundo verso de la canción. You should be sorry. A soul of love, a better song to fix my problems. Y es después de revivir estas memorias que Porter finalmente se da cuenta que estas críticas autoinfligidas eran una manera de protegerse a sí mismo de las críticas externas que podían o no surgir si se atrevía a lanzar algo nuevo, pero que al final del día terminaron por hacerlo inseguro, creando inconscientemente a esa parte frágil en su cabeza. Y es que muchos de nosotros tenemos estos avatares que le damos a nuestras voces internas. Desde un padre desdeñoso diciéndonos que fallaremos, un crítico que nos dice que nuestro trabajo se queda corto, o una sociedad que nos dice que no somos lo suficientemente buenos. Y lo triste de esto es que cuántos de nosotros no llegamos a cumplir nuestras metas en la vida o a hacer realidad nuestros proyectos porque no lo intentamos en primer lugar, por miedo a estas críticas que muchas veces son autoinfligidas. Es por eso que el mensaje que Mirror nos quiere transmitir es muy poderoso, ya que nos invita a dejar de lado nuestros temores internos y a atrevernos a hacer realidad esos objetivos y proyectos que tenemos en mente, ya que es la única manera en la que realmente podrás saber
de lo que eres o no capaz de hacer. Y si bien puede que fracases, esto no tiene por qué ser el final, sino que una manera de mejorar, para intentarlo una próxima vez, y de esta manera acercarte cada vez más a tu meta, como bien nos diría Luca Tescay. Sometimes, inner voice is encouraging, calling for you to run those final few yards, and keep going, keep going, keep going, keep going, before you're okay in the end. Tras esta gran reflexión y de entender que esa inseguridad y críticas venían de ellos mismos, las dos fracciones de nuestro artista se pondrían de acuerdo en empezar de nuevo, afrontando juntos ese gran reto que significaba volver a despertar esa gracia musical que ambos poseían, apoyándose mutuamente cada vez que la inseguridad y la duda, por más pequeñas que éstas sean, vuelvan a manifestarse. Y wow, vaya que analizar este track fue toda una odisea. En lo personal, es la canción con la que más conecté, ya que me ayudó en una época baja emocionalmente. Y espero que con esta interpretación, su mensaje haya podido reconfortarte si estás pasando por algo similar. Con esto dicho, continuemos recorriendo el álbum, en una canción que por última vez nos llevará al pasado, y que carga consigo una hora de lo más agridulce. En este 10º track, el álbum nos lleva por última vez al pasado, en donde, después de mucho tiempo viviendo bajo la frustración de no poder recuperar su don musical, nuestro protagonista empieza a perder gradualmente la esperanza de que este don se vuelva a manifestar en él. Todo este concepto es retratado de manera brillante en el video musical de la canción, razón por la cual me apoyaré bastante en él junto al contenido lírico como es de costumbre, para exponer de la mejor manera posible la interpretación de este track. Sin más dilación, comencemos con el primer verso, el cual toca la rutina que seguía Porter de ir día tras día al estudio, con la esperanza de cambiar su suerte y reparar su conflictiva relación con la música. When you wake, you're bargaining for the promise to come back. Esta situación se nos es narrada en el video musical con la puesta en escena, y por supuesto, mediante las acciones de nuestro protagonista, ya que la cámara nos muestra con un plano general este escenario aislado, reflejando el estilo de vida ermitaño que adoptó Porter en aquella época. Sin embargo, este escenario está lleno de color verde, presente claramente en la vegetación. El verde, en psicología del color, puede representar esperanza, y es ahí en donde entran las acciones de Porter, al cual seguimos en una rutina que consiste en juntar agua para cuidar unas pequeñas plantas con la esperanza de que éstas algún día crezcan y formen un bonito jardín. Las plantas, como ya pueden estarse imaginando, son una metáfora hacia la música que Porter intentaba hacer durante ese tiempo. Y con esa información, la acción de levantarse cada día a regarlas, creo que no hace falta explicar a qué hace referencia. Posteriormente, en el coro, se nos expresa la frustración al no obtener un solo resultado, tras días o meses de trabajo y constancia, concepto representado de nuevo mediante el recurso de las plantas, las cuales no parecen crecer, a pesar de la dedicación mostrada por parte de Porter al regarlas. Como ya sabemos, este hecho deprimiría enormemente a nuestro protagonista, quien empezaría a darse por vencido. Y justo cuando esto sucede, la regadera que se usaba para cuidar a las pequeñas plantas cae al vacío, y tierra quemada empieza a corromper la vegetación, la cual con su color negro simboliza tristeza y luto por aquella esperanza cada vez más reducida. El tiempo transcurre, y las plantas parecen crecer levemente, pero la tierra quemada es cada vez más prolífera, a lo que Porter, cansado de todo, decide abandonar toda esperanza y entregarse al vacío de dejar la música para siempre. O eso es lo que parece, ya que entre las cenizas sería presente un cierto grado de ilusión. Porter, para celebrar el lanzamiento del álbum, mediante Genius publicó una anécdota respecto a esta canción, y es el significado de la frase algo reconfortante. Y es que un día cualquiera en el que nuestro artista tomaba un taxi para regresar a su casa, súbitamente se hizo presente en su cabeza una breve melodía que se repetía una y otra vez. Y por primera vez en meses, Porter pensó, esto está bien, necesito hacerlo real. Esta melodía de la que les hablo no es otra que esta.
Con esta última explicación, podemos inferir que esta escena en el video, con el árbol en medio de la tierra quemada, representa esa esperanza que cual ave fénix se levantó de las cenizas, ya que esta sencilla melodía representa ese algo reconfortante que se apareció ante nuestro protagonista en esos días oscuros y en una situación de lo más mundana, y que en sus palabras serviría para sembrar en él las semillas de lo que se vendría más adelante, motivándolo de nuevo a seguir escribiendo canciones para el álbum. El hecho de haber encontrado inspiración en una situación de lo más inesperada también serviría para catalizar ese deseo de dejar el aislamiento y buscar nuevas experiencias del que tanto hablamos y fuimos testigos en este proyecto, y que como no podía ser de otra manera, está representado en el video de Something Comforting, con la última escena en donde vemos a un Porter recostado en medio de la intemperie y rodeado de ese verde esperanzador. Con todo esto dicho, pasemos a nuestra próxima canción, una que retomará la historia que dejamos en Sweet Time y dará punto y final a este arco narrativo acerca de los temores de nuestro artista hacia lo incierto del futuro. This next song is for the love of my life and the person who really truly saved me and helped this album actually come into existence. I close my eyes. Blossom retoma la trama que dejamos inconclusa en Sweet Time, ya que en esta canción se nos contará la confrontación hacia esos sentimientos de angustia sobre la pérdida y el futuro que Porter expresaba 2 canciones atrás. Para ello, este track se vale de 2 secciones o actos para desenvolver su pequeña trama, siendo el primero bastante introspectivo, siguiendo la onda de lo que tuvimos en Mirror o Something Comforting, y el segundo ya incorporando una conversación entre nuestros 2 protagonistas, ya que tal como en Sweet Time, la prometida de Porter es el eje de esta canción, pero esta vez tomando un rol mucho más activo en el desarrollo de esta pequeña historia, mostrándonos de primera mano su perspectiva respecto al mundo y acerca del paso del tiempo, la cual vaya que contrastaría con la de nuestro artista. Pero no nos precipitemos, comencemos con el análisis del primer acto de la canción. En el primer verso existe cierta conexión hacia el coro de Sweet Time, en donde al igual que en aquella canción, Porter le desea lo mejor a Rika, esperando que siempre esté rodeada de gente que la quiera y feliz. Todo esto desde una postura más meditativa. I'm wishing for life. Picture you happy. Sobre este primer verso, Porter contó en el livestream que hizo por VRChat que este ejercicio de desear el bien a una persona amada, ya sea a Rika, a alguno de sus familiares o a algún amigo, e imaginársela contenta y rodeada de gente que la quiere, es algo que siempre lo hace sentir mucho mejor. That Blossom began with me just kind of sitting around and doing this practice of like well wishing. It was sort of like, I can't remember what it's called. It's like there's some meditation practice that involves well wishing where you just sort of like picture somebody that you really love and like who you want the best for. And it doesn't need to be like romantic love, and you just like picture them feeling amazing. Like picture them happy and surrounded by the people they love most and getting the things that they want and need. Este ejercicio es una forma de meditación conocida como meditación meta o del amor benevolente, la cual, como mencionaba, gira en torno a la empatía hacia con los demás, por lo que basándonos en el contexto del álbum, podemos teorizar que un día X en el que el miedo de perder a esta persona amada se volvió a manifestar, Porter decidió hacer este ejercicio, pensando en Rika e imaginándosela contenta, con tal de calmar estas visiones lúgubres del futuro. Pasando al verso 2, Porter compara su constante aferramiento al pasado y preocupación hacia el futuro con la manera tan despreocupada y tranquila con la que Rika ve la vida, siendo una persona muy consciente de sus alrededores, de las pequeñas cosas. Y como suele pasar al estar mucho tiempo con una persona, sobre todo si hablamos de un plano romántico, se te empieza a pegar alguna que otra actitud que ésta tiene, siendo este el caso de nuestro artista, quien paulatinamente cambiaría esta tendencia suya de vivir sumergido en sus pensamientos, para ir apreciando las pequeñas cosas de la vida y que eventualmente lo inspirarían para crear este álbum. I was so lost and thought you were there with me. You've taken me with you. Concluido el análisis del primer acto, empecemos con el segundo, el cual se manifiesta del tercer verso en adelante, y en donde cambiamos de este escenario meditativo a una conversación entre Rika y Porter, en la cual le exterioriza sus temores acerca de perderla, temores que son bastante familiares para nosotros al tratarse de los mismos que Porter nos expresó como reflexiones en Sweet Time.
Oh, it's not alright that one day we're out of time. I'll write you another life. Y si prestaron atención al escuchar la canción, seguramente se hayan percatado que la voz artificial mantuvo el control absoluto durante estos 2 párrafos y medio. Lo interesante aquí es que su uso narrativo, si vale el término, se tuerce un poco, ya que en lugar de denotar inseguridad, hace de máscara para esconder un poco la vulnerabilidad que siente nuestro artista al abrir esa caja de Pandora de temores, incluso a alguien tan cercano para él como lo es Rika. A su vez, esto sería muy liberador, y entre palabra y palabra, esta máscara artificial por un escaso momento se cae, más específicamente cuando le dice a Rika que la ama. I'm sorry for crying. It's just that I love you. Momento en el que escuchamos la voz lo más natural posible de nuestro artista, siendo una manera de expresar pureza y sinceridad en sus palabras. I didn't want to hide behind the mask that I do so often, but I was like, if I'm going to say I love you on one of my songs, like, you gotta mean that shit. El monólogo de Porter continúa en el cuarto y quinto verso, en donde si bien de nueva cuenta él le menciona a su pareja que desea que el tiempo nunca transcurra para ellos, siempre estará agradecido por haberla conocido y por haberlo ayudado a recuperar su camino y a ver el mundo con una nueva perspectiva. I had lost my sight, so you sang to me the beauty you'd been seeing. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Y de repente, en el sexto verso, Rika toma parte de esta conversación, diciéndole a nuestro protagonista que ella es muy feliz viviendo cada día y cada momento a su lado, y que el simple hecho de verlo sonreír hace que cada uno de estos días cuente, por lo que en ese momento desea que Porter viva y atesore cada momento, por más pequeño que este sea. But then you said, don't think of the time that's left. You're spending it in your head. I just want you laughing. Y estas palabras terminarían de abrirle los ojos a nuestro protagonista, ya que vienen respaldadas por todas esas vivencias y experiencias plasmadas en las canciones de Nurture, desde su búsqueda por la verdadera felicidad en Get Your Wish, el recuperar los lazos con sus seres queridos en Mother, el encontrar a una persona que lo apoye sin importar qué, cuando más lo necesitaba, y el encontrar inspiración en una situación de lo más mundana, por mencionar unas cuantas. Todas estas enseñanzas que parecían estar dispersas como piezas de un rompecabezas, finalmente conectan en este preciso momento. Por lo que recordando esas vivencias junto a las palabras de Rika, Porter, dentro de sí mismo, pensaría, a lo mejor ella tiene razón, y sí existe la belleza en esas cosas pequeñas y reales. Y finalmente, con esta toma de conciencia, esas semillas que se sembraron en aquellas experiencias florecerían, ya que al encontrar belleza de nuevo en la realidad, Porter también hallaría algo a lo que escribirle cartas de amor. En un inicio, fueron los videojuegos, el anime y la fantasía. Y ahora, son esas pequeñas cosas presentes en la naturaleza, que gracias a Rika, aprendió a amar de nuevo. Y es de esta manera, amigas y amigos, que esta historia, este arco de personaje que vive Porter, está finalmente completo. Analizamos una por una cada experiencia que llevó hasta este momento, y la nueva filosofía que resultó de esto, en forma de canciones. Sin embargo, aún nos quedan 2 canciones que servirán de retrospectiva para este maravilloso viaje, siendo nuestra penúltima canción una manera de Porter de estar agradecido con todo esto que vivió. Unfold es una canción que constantemente nos transmite un sentimiento retrospectivo en muchos sentidos, desde su apartado sonoro, que cuenta con pequeños guiños a todas las fases sonoras de nuestro artista, hasta el contenido lírico, el cual al final del día expresa gratitud por todo lo vivido a lo largo de esta travesía, tanto hacia los momentos más altos como hacia los más bajos. Algo que llama bastante la atención de este track es que es el único en todo el disco en presentarnos a un colaborador en toda regla. Para algunos esto puede resultar contradictorio hacia el aspecto personal e íntimo de Nurture, pero yo no lo veo así, ya que la colaboración de Totally Enormous Extant Dinosaurs o Ted para los panas fue clave para el desarrollo del mensaje de esta pista, del cual hablaremos en breve.
Unfold nos recibe de una manera bastante atmosférica y contemplativa, con ello dándonos un vistazo a la dinámica que se manejará en dicho track, ya que en sus versos, Porter nos expresa su intención de ser una especie de guía para una persona que se encuentra pasando por dificultades creativas e inseguridades. Y este ambiente contemplativo en el primer verso del track puede ir de la mano con esta idea de la meditación meta que teníamos una canción atrás, con un Porter empezando aquella práctica meditativa para tratar de llegar a esta persona desconocida a través de sus experiencias e intentar reconfortarlo como cierta persona hizo antes con él. Aquella persona que dio ánimos a nuestro artista en esta ocasión no fue Rick, sino que se trataría del mismísimo Totally Enormous Extant Dinosaurs, quien en una de las tantas sesiones de estudio que compartió con Robinson para la creación de Unfold, salvaría a la canción de literalmente acabar en la papelera de ideas descartadas, puesto que según VRChat, Shared this anecdote before, but I remember like being in the studio with Teed and I was like ready to give up on Unfold. We were like 3 hours into it. And like, I guess the coffee I had been drinking was kind of wearing off and I was like, I don't know, dude, like, I feel like maybe this is not it. Like, why don't we try starting something new? And he was like, no way. Like, this is what we have going is so good. Like, just like work on it for another hour. And I was like, all right, yes, sir. And I like sat back down and... A lo mejor, siendo esta anécdota el origen de ese papel de guía que Porter desea interpretar en esta ocasión. Llegando al coro, este concepto toma mucha más fuerza, al continuar con aquel ejercicio de well-wishing, para con esta persona al mencionar esta frase. Y vi cómo el agua corría. Esta frase, en cierto modo, sintetiza la trama de Nurture, ya que se trata de una analogía que hace referencia al estado en el que Porter se hallaba al empezar esta historia, sumergido en un vaso de agua lleno de preocupaciones e inseguridades, pero eventualmente superándolas, cambiando de mentalidad y haciendo que el agua que lo estaba sofocando finalmente corra. De modo que Porter desea que aquella persona descarriada pueda experimentar las vivencias necesarias para poder encontrar las respuestas que lo ayuden a salir de su propio vaso de agua, esperando a su vez que al momento de hacer esto, esté rodeado o rodeada de personas que le sirvan de apoyo. Y antes de entrar al post-coro, quiero retomar la anécdota con Ted, ya que guarda bastantes conexiones con lo que la canción nos dirá en instantes. Y es que a consecuencia del apoyo que recibió por parte de Ted para finalizar Unfold, Porter pensaría inevitablemente en toda la música que desechó, ya sea porque genuinamente le parecía mediocre o por actuar impulsivamente al dejarse llevar por sus vacilaciones. I had so many ideas just like sitting around in my hard drive, stuff that I started and gave up on, and like, if I had somebody in the room being kind of encouraging, I probably would have finished that. Ante esto, probablemente el viejo Porter se lo hubiera pasado día y noche recriminándose por haber actuado de manera tan imprudente. Sin embargo, como nos diría cierta canción de Avicii, nuestro protagonista recorrió un largo camino desde aquella silueta. Y el Porter actual sabe que si bien esas canciones descartadas podrían haberle dado forma a un nuevo álbum, aquel proyecto no hubiera sido Nurture. Y por lo tanto, él jamás se hubiera planteado hacer cambios en su vida. Razón por la cual ahora sí, en el postcoro, Porter le dice a esta persona que no se sienta mal ante sus tropiezos, ya que son parte de crecer para no solamente no cometerlos en un futuro, sino que para hacer las cosas aún mejor de lo que se hubiera imaginado si estos aprendizajes nunca se hubieran cruzado en su camino, prácticamente diciéndole que no se concentre tanto en la meta, sino que en el recorrido. Tras este verso, la meditación de Porter termina, y al abrir sus ojos, nuestro protagonista a su vez comprende el peso de estas últimas palabras que mencionó en su reflexión, y comprendiendo lo mucho que él también creció como músico, y sobre todo como persona, es que el coro hace acto de presencia una vez más, para dar cierre al track. Salvo que esta vez no lo canta Porter, lo hace Ted con su voz natural.
Este detalle me parece genial, porque sirve para metaforizar aquella idea de ser una persona diferente tras aprender de tus experiencias pasadas, terminando de condensar de esta manera el mensaje de esta canción. 'Cause I'm not the same as I was, as I shoulder the weight of the world. Con la retrospectiva de un Fall ya cubierta, solo nos queda analizar la otra cara de esta reflexión, una que tiene la mirada puesta hacia el horizonte. Tras los hechos de Unfold, se nos deja en claro que nuestro artista termina de percatarse de su cambio interno. Está consciente de que se halla en una posición mucho más saludable, tanto artísticamente como personalmente, razón por la cual nuestra última canción, Trying to Feel Alive, abre retomando este concepto. Do you feel better now? I thought I'd want until the sky came out, and with the sunlight on my face, something changed. El cambio es palpable, y claro que hubo un aprendizaje, pero ¿qué tal si te dijera que aún tras lo vivido en esta travesía, Porter no se siente del todo completo? Sé que esto suena bastante confuso, aún más después de haber experimentado de primera mano cómo canción a canción nuestro protagonista aprendía cosas nuevas, pero puedes tranquilizarte, ya que como todo en el disco, esto también tiene su explicación. Y es que en repetidas ocasiones en los videos que subí al canal, siempre menciono que la apertura de un álbum es una de las cosas más importantes por ser la primera toma de contacto entre su concepto y el oyente, pues la clausura es igual de importante al tratarse básicamente de la canción responsable de darle al espectador una sensación con la cual quedarse de tu obra. Sucede con cualquier cosa, ya sea un libro, una película o un videojuego. Entendiendo esto entonces, ¿cómo cierras un álbum como Nurture? Esta misma pregunta dio vueltas en la cabeza de nuestro artista durante los meses previos al lanzamiento del disco, y durante un tiempo parecía haber una respuesta. Y es que antes de que Trying to Feel Alive exista, Porter tenía en mente un cierre diferente para el álbum. Originally, there was this final song on Nurture called Pass Your Light Along, which was my attempt at trying to package everything I felt I had learned writing the album into this one succinct package, and I just hated it. I hated that song. It felt lectury, and I didn't buy it. I didn't believe myself. I was like, I do not have all the answers, or even close. Pass Your Light Along, en su afán de darle sentido y un gran significado a todo lo vivido, sin querer estaba contradiciendo esa filosofía de apreciar la simpleza en las cosas, que fue tan importante para el nacimiento de este proyecto. En consecuencia, Porter tomaría la decisión de escribir una última canción que ante todas las cosas se sienta sincera consigo mismo. Y es así el cómo llegamos a la temática central de Trying to Feel Alive. Just trying to feel alive. You climbed a mountain, are you satisfied? You stand at the top. You already wanna do this one more time. Porter se siente mejor, pero a la vez entiende que eso no significa que todo vaya a ir bien de ahora en adelante, que aún puede equivocarse y fallar, y eso no es algo malo, ya que esa determinación de levantarse y crear una nueva perspectiva de las cosas fue lo que le devolvió la ilusión de despertarse día tras día en esta realidad, y con ello nunca dejar de mirar montañas para escalar o que deseen ser descubiertas. Con todo esto que les digo es que ese concepto de insatisfacción, de no sentirse completo que les compartí al inicio, es que ahora cobra sentido, ya que no se trata de llenar, de alcanzar o satisfacerse, sino que el verdadero sentido está en que esto nos active, que sirva para movilizarnos, para mantenernos vivos, para sentir que alrededor tenemos muchas cosas para disfrutar y en cada una descubrir quiénes somos y quiénes queremos ser.
Allá en el lejano 2014, Worlds concluía con Goodbye to a World, canción que terminaba con la desaparición de todos los mundos ficticios que visitaste en sus 14 canciones. Y 7 años más tarde, Nurture también finaliza con una canción que cierra una etapa, pero que contrario a los efímeros parajes de Worlds, sus enseñanzas son para siempre. Gracias de corazón por llegar hasta el final del video. Recuerda que si esto fue de tu agrado, puedes apoyarme con un like y suscribiéndote para que mi contenido llegue a más personas. Y comenta cuál fue la canción que más conectó contigo en el proyecto. Los estaré leyendo como siempre. Sin más que agregar, esto fue Inner EDM y hasta la próxima.